La tarde madrileña olía a jazmín y a asfalto recalentado, una mezcla engañosamente dulce. Para Sofía, ese aroma siempre había sido el perfume de su vida en común con Alejandro de la Cruz, una belleza superficial que escondía una dureza fría debajo. Ella acababa de salir de una consulta de control médico de rutina, un asunto que Alejandro nunca se había molido en preguntar, y caminaba con la ligereza de quien se quita una pequeña carga. Se dirigía a la boca del metro, pero nunca llegó. Un rugido pretencioso, una nota grave de motor que no encajaba con la tranquilidad de la calle del barrio de Salamanca, se acercó a toda velocidad. Un destello escarlata. Fue un instante fugaz, un impacto seco y violento que no dio tiempo a gritos. La inercia la lanzó contra el pavimento con una fuerza brutal, y el mundo se convirtió en una sinfonía de dolor sordo y el sonido metálico de algo que se rompía. Lo último que Sofía vio antes de que el mareo la abrumara fue la carrocería brillante de un Mercedes AMG GT de un rojo tan chillón que parecía gritar insolencia. Cuando la claridad regresó, ella estaba tendida en el suelo, con el sabor ferroso de su propia sangre en la boca y un dolor punzante que irradiaba desde su pierna derecha. Las rodillas de su pantalón de lino se habían rasgado, y una mancha roja, húmeda y expansiva, crecía a un ritmo alarmante. A su alrededor, la gente ya se agolpaba, murmullos de preocupación y condena flotando sobre ella como moscas molestas. Y allí, justo a unos metros, estaba ella. Manuela. Manuela Gómez. No era una desconocida. Ella era el eco constante, la sombra brillante, el tercer pilar no oficial de su matrimonio. Manuela estaba apoyada en la puerta abierta del coche, sus gafas de sol negras cubriendo sus ojos, pero la exasperación era evidente en el gesto tenso de su boca. Vestía un mono de seda blanca que, milagrosamente, no tenía ni una mancha de polvo, y sostenía un móvil en el oído, hablando en voz alta y agitada. Alejandro, por el amor de Dios. Una idiota se me ha tirado encima. Sí, estoy bien, pero ven ahora mismo. Es un desastre. Sofía cerró los ojos y se hundió un poco más en el dolor, dejando que la oscuridad la acogiera. El sonido de la voz de Manuela, histérica y egocéntrica, era la banda sonora perfecta para el final de su vida. No el final de su vida física, sino el final absoluto de la Sofía que había creído en la promesa de un amor eterno con Alejandro. Durante los siguientes 10 minutos, mientras los paramédicos llegaban y comenzaban a inmovilizar su pierna, Sofía observó a Manuela como se observa a un insecto extraño. Manuela nunca se acercó. Nunca preguntó si estaba viva. Solo se quejó a cualquiera que quisiera escuchar sobre el arañazo en la defensa de su precioso coche y el tiempo perdido. La ambulancia no tardó en llevarla al Hospital Quirón Salud, una clínica privada de élite. Ya en la camilla, en una sala de emergencia sorprendentemente tranquila, la enfermera le explicó que la fractura no era limpia. Necesitaría cirugía. Sofía asintió, su mente extrañamente lúcida, reservándose toda su fuerza para el huracán que sabía que se avecinaba. El huracán tenía nombre. El huracán llegó con el sonido arrogante de unos zapatos italianos golpeando el mármol pulido. Alejandro de la Cruz no caminaba, sino que se apropiaba del espacio, su traje de corte perfecto y su aire de magnate de las finanzas disipando la tranquilidad de la clínica. Sofía lo vio antes de que él la viera. Sus facciones, generalmente marcadas por una gravedad concentrada en los negocios, estaban agitadas. Sus ojos buscaban frenéticamente a alguien, y Sofía supo que estaba buscando el vestido de seda blanca y el pelo rubio platino. Manuela, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Ha sido grave, el coche. La voz de Alejandro era urgente, teñida de una preocupación genuina que Sofía no había escuchado dirigida a ella en meses. El cuchillo de la traición se retorció en su vientre, y no era el dolor físico lo que la ahogaba. Manuela salió de detrás de una columna, todavía con el móvil en la mano. Estoy aquí, Ale. La histeria de siempre. Pero esta idiota, Manuela hizo un gesto dramático hacia la camilla donde estaba Sofía, me ha hecho un destrozo. Fue entonces cuando Alejandro giró la cabeza. Su mirada, que había estado llena de pánico por Manuela, se posó en el rostro pálido y vendado de su esposa. El tiempo se detuvo.
Lo que sucedió en el rostro de Alejandro fue una microexpresión tan rápida que cualquiera que no hubiera vivido a su sombra durante 3 años se la habría perdido. No fue alivio, no fue pánico ni terror. Fue algo mucho más ruin. Fue decepción. Una punzada de molestia, como si la víctima equivocada hubiera arruinado su tarde. Su mandíbula se relajó, su postura se volvió menos tensa, y un rastro de algo que se parecía peligrosamente a la burla se dibujó en la comisura de sus labios. «Sofía», preguntó, sin el menor rastro de afecto. Sofía lo miró, su mente gritando. «Dile que sí. Dile que estás muerta para que se dé cuenta de la pérdida». Pero ella se mantuvo en silencio, dejando que el silencio fuera su primera arma. Alejandro, interpretando su silencio como debilidad o estupor por el dolor, se acercó a la camilla. Su proximidad no ofrecía consuelo, solo la frialdad de su colonia cara. Se inclinó ligeramente y susurró, pero con una claridad que era más hiriente que un grito. «Todavía no estás muerta, ¿verdad?» El aire se hizo denso. La enfermera en la esquina pareció paralizarse. Sofía sintió que un muro se derrumbaba dentro de ella. Ese matrimonio no solo había muerto, sino que había sido un espejismo desde el principio. Esa frase, lanzada con la ligereza de una broma de mal gusto, lo resumía todo: su vida no valía el inconveniente. Alejandro se enderezó, la calma volviendo a su semblante como si acabara de cerrar un trato sin importancia. Se ajustó el puño de la camisa. Se había calmado al saber que no era Manuela quien estaba en peligro de muerte, sino solo su esposa, Sofía, a la que podía pagar para que desapareciera. «Bien», dijo, volviéndose hacia Manuela. «No es nada, solo una fractura de tibia. Un par de meses con escayola y listo». Manuela, que había estado cruzada de brazos, se iluminó con la perspectiva de una solución rápida. «Genial. Paga y vámonos. Este lugar me da dolor de cabeza». Alejandro volvió a mirar a Sofía, su expresión ahora puramente transaccional. Como si estuviera en la sala de juntas negociando acciones. 50.000 euros. ¿Se soluciona así, señora de la Cruz? 50.000 euros. $500.000 de las antiguas pesetas. La cifra resonó en la sala de urgencias, tan escandalosamente pequeña para la esposa de uno de los hombres más ricos de Madrid, como gigantesca para silenciar un crimen. Él la estaba subestimando. Estaba comprando su silencio, su perdón y la cobertura legal de su amante con una cantidad de dinero que él gastaba en un reloj en Navidades. Para él, la humillación pública, la fractura y los 3 años de matrimonio valían lo mismo que una multa de tráfico. Sofía mantuvo su silencio. Su boca estaba sellada no por la sorpresa, sino por una promesa silenciosa y férrea. Si hablaba ahora, perdería el control de la escena. Quería ver hasta dónde llegaría su desprecio. Manuela, sin embargo, no pudo contenerse. Su rostro, que era su posesión más valiosa junto al coche, se distorsionó de indignación. 50.000 euros. Manuela gritó, ignorando a la enfermera que pedía silencio. ¿Qué clase de señora de la Cruz eres? Por un simple rasguño, ¿mereces 50.000? Cállate, Manuela, espetó Alejandro, pero sin verdadero enojo, más bien con la impaciencia de alguien que intenta callar a un perro ladrador en medio de una reunión importante. Es para la indemnización y los gastos médicos, y el silencio. ¡Que se joda! Es una actriz, Ale. Mírala. Ni siquiera está llorando. Ella se lo buscó. Manuela señaló a Sofía con un dedo manicurado. Sofía finalmente abrió la boca, pero no fue para hablar con ellos. Enfermera, dijo con voz baja y temblorosa, hablando solo español, dile a mi abogado que quiero un informe completo del accidente, incluidos los análisis de sangre del conductor del coche rojo. Y quiero una habitación individual inmediatamente. Cierre la puerta. No quiero ver a nadie, especialmente a estas 2 personas, hasta que hable con mi letrado. La enfermera, aliviada de tener una orden que seguir, asintió rápidamente. Alejandro se quedó petrificado. Había esperado una lágrima, un ruego, una aceptación del cheque. Había esperado a la Sofía sumisa y cansada. Lo que había recibido era una orden fría, profesional, que usaba la autoridad de su estatus.
Mientras Sofía era trasladada a una suite de hospital con vistas a los tejados de Madrid, ella permitió que el dolor se hiciera cargo por un momento. El dolor físico era intenso, pero la herida de la traición era infinitamente más profunda. Se recordó a sí misma, 3 años atrás, en la boda. Se había casado con Alejandro de la Cruz no por el dinero, que ya tenía, sino por la promesa de la estabilidad, de la pasión madura que él parecía representar. El día de la boda, él le había susurrado: ahora, somos una fortaleza. Una fortaleza que él mismo había demolido, no con un asedio dramático, sino con la corrosión lenta del aburrimiento y la búsqueda de emociones baratas. El primer año había sido tolerable: viajes de negocios, cenas de gala, y una cama de matrimonio cada vez más fría. El segundo, la aparición sutil de Manuela en las fotos de eventos de terceros. El tercero, la abierta desfachatez. Manuela, una joven modelo de Instagram, con la belleza de las recién estrenadas y el cerebro de un capricho adolescente. Sofía lo había tolerado porque creía en la fachada, en la lealtad que no existía. Había ignorado las horas tardías, los mensajes ocultos, la falta de sexo, el vacío. Había intentado llenar el vacío con obras de caridad y eventos sociales. Ahora, en la soledad perfumada antiséptico de su habitación privada, se enfrentaba a la verdad. La Sofía señora de la Cruz era una mentira conveniente. Era un accesorio, no una pareja. 50.000 euros. La frase se repetía en su cabeza como un latigazo. Ese era su valor para Alejandro, el costo de la reparación de un pequeño daño colateral en su vida perfecta. Manuela tenía razón, él la había considerado un rasguño. Pero Sofía de la Cruz no iba a ser un rasguño que se cura con un parche. Iba a ser la herida que nunca cicatriza. Ella cerró los ojos, no por el dolor, sino para visualizar la nueva vida que comenzaba en ese mismo instante. El luto por su matrimonio había terminado en el suelo sucio de la calle. Lo que quedaba era la arquitecta. Su mente, que había permanecido inactiva en la complacencia, comenzó a funcionar a una velocidad glacial y precisa. Ella no quería solo el divorcio, quería la justicia. Quería que ellos pagaran un precio que no pudiera medirse en euros. Quería que Alejandro perdiera la fortaleza que tanto le importaba, su poder, su estatus, su amante. Quería que Manuela perdiera su brillo y su arrogancia. Quería que ambos se quedaran con lo único que se merecían, el uno al otro, sin un céntimo y llenos de resentimiento. El dolor en su pierna la anclaba a la realidad, recordándole que no era un sueño, sino el catalizador. Ella sonrió, un gesto pequeño y amargo que solo la enfermera que entraba a ponerle un sedante pudo notar. Tranquila, señora, susurró la enfermera. Estoy muy tranquila, respondió Sofía, su voz firme. A partir de ahora, que nadie me moleste. Quiero que todo el que pregunte por mí reciba el mismo mensaje. Sofía de la Cruz está en reposo absoluto, evaluando sus opciones. Esa noche, mientras el sedante calmaba su cuerpo, su mente no descansó. Repasó los nombres de sus contactos financieros, los rumores de los problemas de liquidez de la compañía de Alejandro, y el perfil de la abogada que destruiría a su esposo. El juego acababa de empezar, y esta vez, Sofía no era la jugadora en la banca. Ella era el tablero, y ella reescribiría las reglas. A la mañana siguiente, a pesar de las estrictas instrucciones de Sofía, Alejandro se presentó en su suite. Llevaba una cesta de frutas exóticas y una actitud de hombre de negocios que viene a cerrar un trato fastidioso, no de esposo arrepentido. Sofía, por favor, seamos adultos, dijo, dejando la cesta de mala gana sobre una mesa. Tenemos que terminar con esto. Manuela se ha ido a casa. Yo estoy aquí para que firmes los papeles de la indemnización. Se sentó sin ser invitado. La arrogancia era palpable. Aquí tienes, dijo, deslizando un sobre de cuero sobre la mesita de noche. Un cheque con los 50.000, más los gastos médicos cubiertos por el seguro del coche de Manuela. Un trato limpio. Sin publicidad, sin escándalos. Después, firmamos los papeles de la separación y te entrego la casa de Marbella, como habíamos acordado en el prenupcial. Sofía lo observó. Estaba intentando comprarla 2 veces, primero con el dinero de la indemnización, y luego con su propia propiedad. ¿Qué te hace pensar que quiero esos 50.000 euros?
Alejandro?, preguntó ella, su voz baja, casi un susurro, pero cortante como el hielo. Alejandro sonrió, un gesto condescendiente que le crispó los nervios. Vamos, Sofía. No te hagas la víctima virtuosa. Sabes que tu patrimonio personal no es suficiente para mantener el estilo de vida al que te has acostumbrado. ¿O es que quieres negociar más? Bien, hablemos de cifras. 200.000. Pero tienes que firmar que no buscarás cargos contra Manuela y que el divorcio será por mutuo acuerdo sin alegar adulterio. Ella sintió la punzada de ira. Él estaba monetizando su dolor, su honor, su silencio. Estaba tan seguro de su poder que ni siquiera consideraba la posibilidad de que ella pudiera desear algo más que dinero. No quiero 200.000, Alejandro. ¿500.000? ¿Medio millón? Su voz subió de tono, impaciente. Dime tu precio de una vez. Tengo una junta directiva en 1 hora. No tengo tiempo para tus juegos. Mi juego acaba de empezar, replicó Sofía, mirándolo a los ojos por primera vez, con una intensidad que lo desconcertó. Mi precio es más alto de lo que puedes pagar. Y no se mide en euros. Ah, el drama. La venganza de la esposa herida. Alejandro se rió, levantándose. No seas ridícula. Eres la esposa de un de la Cruz. El escándalo te destruiría tanto a ti como a mí. ¿Me destruiría? Sofía se apoyó en la almohada, su mano tocando suavemente el escayolado de su pierna. Esta pierna rota es el fin de la Sofía sumisa. Ahora tienes un adversario, no una esposa. Y te aseguro, Alejandro, que en este juego, yo no me conformo con un empate. Yo me quedo con todo. Estás delirando por los medicamentos, gruñó Alejandro, dándose por vencido. Dime la cifra a mi abogado. Y dile que no tarde. Cada minuto que pierdo aquí me cuesta más que 1.000.000 de euros. Tú no vales ese precio. Alejandro salió de la habitación, el golpe de la puerta resonando como un veredicto. No había habido arrepentimiento, solo un cálculo de costos. Sofía sintió una oleada de alivio. La ruptura había sido limpia, definitiva. Su corazón, aunque roto, ahora estaba en paz. Horas más tarde, la calma había regresado. Sofía había hablado con Elena Navarro, la abogada, y le había dado instrucciones precisas, no solo para el divorcio sino para el inicio de una guerra financiera y social. Entonces, Manuela regresó. Entró sin llamar, con la arrogancia de la dueña del lugar, luciendo un nuevo bolso de diseñador. Venía a humillar a Sofía, a asegurarse de que el cheque de Alejandro había puesto punto y final al drama. «¡Qué habitación tan cutre!», dijo Manuela, mirando alrededor con disgusto. «Pero bueno, supongo que sirve para ti. Solo vengo a recoger mi coche, está aparcado en vuestra plaza reservada. Y a decirte una cosa». Se inclinó sobre la camilla, su aliento con sabor a menta era agresivo. «Mírate. 3 años de matrimonio, y has terminado aquí. En la cama, sola, mientras Ale se va a trabajar para mantener a su futura familia. Sabes, nunca te amó. Siempre fui yo, incluso cuando él te miraba. Era solo el negocio, el adorno. Y 5.000 euros es lo que cuesta limpiar tu sangre del parachoques de mi Mercedes. Pero lo disfrutaré. Ya que tu pierna es la única cosa de valor que has roto en nuestra relación». Manuela se rió con una carcajada estridente y despectiva. Sofía, que había estado esperando este momento, la miró fijamente, con la expresión de una reina mirando a una sirvienta insolente. El dolor había desaparecido, reemplazado por una frialdad absoluta. «Manuela», dijo Sofía, su voz ahora completamente restaurada y helada. «Tú eres el tipo de mujer que confunde un cheque con el amor. Y Alejandro es el tipo de hombre que confunde la propiedad con el respeto». Ella extendió su mano vendada y recogió el sobre de Alejandro, el que contenía el cheque de 50.000 euros. «No voy a firmar nada. No voy a tomar este dinero». Sofía sonrió, una sonrisa gélida que hizo temblar a Manuela. «Este dinero es el precio que él puso a mi humillación. Pero te aseguro que, al final, tú y Alejandro pagaréis por vuestra traición con algo que no tiene precio: honor, fortuna y paz».
Sofía rasgó el sobre por la mitad y luego hizo tiras el cheque, dejando que los trozos cayeran sobre el suelo de mármol blanco, donde parecían basura insignificante. Ahora vete. Necesito el espacio para planificar tu desgracia. Manuela se quedó con la boca abierta, incapaz de proferir una palabra. Era la primera vez que Sofía la desafiaba. Manuela se dio cuenta de que no estaba tratando con la esposa pasiva. Se dio cuenta de que ese fragmento de papel rasgado era una declaración de guerra. Manuela se retiró a toda prisa, dejando a Sofía sola con su pierna rota y su nueva resolución. Sofía miró los pedazos del cheque en el suelo. El precio del cinismo de Alejandro. Ahora, la negociación había terminado. La guerra había comenzado. Tras la dramática ruptura del cheque, Sofía se hundió en una fase de aislamiento calculado. La fractura de su tibia no era solo una lesión física, era su prisión temporal y su refugio estratégico. Había ordenado a la clínica Quirón Salud que aplicara una política de 0 visitas y contrató a una enfermera privada, Nuria, cuya discreción parecía tan a prueba de bombas como su eficiencia. Nuria no solo era una profesional de la salud, sino una barrera infranqueable contra cualquier intento de intrusión por parte de Alejandro o, peor aún, de Manuela. Alejandro intentó llamar 2 veces. Sus mensajes eran cortos, impersonales y condescendientes. Supongo que te lo has pensado mejor. Mi abogado te enviará una nueva oferta mañana. No seas impulsiva. Estamos hablando de negocios. Él seguía creyendo que su esposa solo estaba jugando a ser dramática para aumentar el precio de su silencio. Esa presunción era el primer eslabón de la cadena que Sofía estaba forjando. Mientras su cuerpo sanaba lentamente bajo el pesado yeso, la mente de Sofía estaba en hipervelocidad. Su primera orden fue exigir el informe forense del accidente. Gracias a un contacto en la fiscalía que había hecho en sus años de dama social, el informe llegó con una nota adjunta, discreta pero clara. El coche de Manuela no solo iba a exceso de velocidad, sino que los análisis de sangre preliminares, que ella había exigido en el SOC de la camilla, sugerían la presencia de alcohol y, posiblemente, otra sustancia. No era una prueba legalmente incriminatoria por la forma en que fue obtenida, pero era una palanca moral y una amenaza de chantaje legal que Sofía guardó como una reliquia preciosa. Su siguiente paso fue entrar en las finanzas de Alejandro. Sofía no era una tonta. Hija de un banquero retirado, había mantenido su propio patrimonio y tenía una comprensión básica de las estructuras empresariales. Sabía que la empresa principal de Alejandro, De la Cruz Inversiones, había estado sobreexpuesta en los últimos 18 meses. Nuria, ¿me puedes traer mi portátil y el cargador?, pidió Sofía una tarde. Y trae también mi caja de seguridad pequeña. La que está en el fondo del armario. En esa caja de seguridad no había joyas, sino duplicados de documentos fiscales, copias de las declaraciones de renta conjuntas, y sobre todo, una agenda antigua. En esa agenda, Sofía había anotado cuidadosamente, a lo largo del último año, cada vez que Alejandro había mencionado problemas de liquidez, créditos puente o clientes que no pagan. No eran pruebas directas, pero eran el mapa de un tesoro hundido que su nuevo abogado debería desenterrar. Mientras revisaba las cuentas, descubrió un patrón que la hizo sonreír fríamente. Alejandro había estado desviando grandes sumas de dinero a una cuenta offshore a nombre de una empresa fantasma en Gibraltar. Sofía sospechaba que no era solo para evadir impuestos. Era la cuenta de jubilación que Manuela seguramente esperaba llenar. Sofía fotografió cada documento relevante, guardando los originales en una nueva ubicación secreta. La cacería silenciosa había comenzado, y la presa aún creía estar cenando tranquilamente. Para la guerra total que Sofía había decidido librar, necesitaba a alguien que no temiera quemar puentes, alguien que fuera tan despiadada como elegante. Necesitaba a Elena Navarro. Elena Navarro, conocida en los círculos judiciales de Madrid como la Dama de Acero, era la abogada de divorcios más temida de España. No aceptaba menos del 30% del botín, pero garantizaba la aniquilación financiera del cónyuge culpable. Era famosa por destruir carreras antes que matrimonios. El encuentro se concertó discretamente, no en el pomposo despacho de Elena, sino en la suite de Sofía, bajo el pretexto de una visita de negocios. Elena Navarro, una mujer de unos 50 años con un bob perfecto y ojos penetrantes, entró con la energía de un huracán contenido.
Señora de la Cruz, dijo Elena, sentándose y examinando a Sofía. Su mirada no se detuvo en el yeso, sino en los ojos de Sofía. ¿Está usted buscando justicia o está buscando venganza? Sofía sonrió con la misma frialdad que había empleado con Manuela. Abogada Navarro, si me hubiera quedado en el suelo pidiendo 50.000 euros, habría estado buscando justicia. Ahora, con una pierna rota y un marido que me deseó la muerte, estoy buscando la aniquilación total. Quiero que Alejandro de la Cruz no solo pierda su fortuna, sino que viva para ver cómo se desmorona su reputación. Y quiero que su amante, Manuela Gómez, se quede a su lado para presenciar el colapso financiero que ella misma provocó. Elena Navarro se recostó en la silla, una sonrisa lenta y profesional extendiéndose por su rostro. Me gusta su enfoque, Sofía. Muchos clientes quieren salir del fuego, usted quiere prenderle fuego a la casa. ¿Qué tiene usted para mí? Alejandro de la Cruz es un hombre poderoso, con abogados y contactos en todas partes. Sofía le entregó un pendrive cifrado y el fajo de fotografías de los documentos. Aquí tiene, dijo Sofía, señalando los documentos. Cuentas offshore con transferencias sospechosas. Información sobre las grandes deudas ocultas de la Cruz Inversiones y varios correos electrónicos que sugieren un uso inapropiado de fondos corporativos para financiar el estilo de vida de Manuela. El accidente no es solo un acto civil, es una demostración de imprudencia bajo la influencia, lo cual es relevante para su carácter moral en la corte. Manuela está involucrada en su malversación de fondos, ya que fue ella quien compró la propiedad en Dubái con fondos cuestionables. Elena revisó los documentos con la velocidad de un experto en arte analizando una falsificación. Su expresión se volvió más seria. Sofía, esto no es solo un divorcio, esto es la caída de un imperio. Si usamos esto, Alejandro no solo pierde la mitad, sino que enfrenta cargos penales y regulatorios. Perderá la licencia para operar en el mercado. ¿Está segura de que quiere ir hasta el final? Alejandro me ofreció 50.000 euros por mi vida y mi silencio, respondió Sofía. Él ya puso el precio a mi humillación. Yo se lo devolveré multiplicado por la ruina. Vaya hasta el final, abogada. No hay vuelta atrás. Elena Navarro se levantó, extendiendo su mano con respeto genuino. Tenemos un trato, señora de la Cruz. La guerra comienza mañana. Su trabajo ahora es sanar y convertirse en la mujer que Alejandro nunca debió subestimar. Con el apoyo de Elena Navarro y sus investigadores, Sofía pudo centrarse en el segundo pilar de su plan, su reinvención personal. Ya no podía ser la esposa pasiva, el accesorio bien vestido. Tenía que ser la CEO, la jugadora. Su primera acción fue simbólica, pero liberadora. Llamó a su peluquera de confianza, Leo, para que viniera al hospital. Leo, no quiero el peinado de esposa de empresario de siempre. Quiero algo radical. Algo que grite, soy peligrosa, y no me importa lo que pienses, punto. Leo, que había cortado el pelo a Sofía para su boda, aceptó el desafío. El largo cabello castaño, siempre recogido en un moño elegante y sumiso, cayó al suelo con el sonido suave de las tijeras. Lo que quedó fue un bob asimétrico y sofisticado, que enmarcaba su rostro con ángulos definidos, enfatizando sus pómulos y la determinación recién descubierta en sus ojos. El cambio de peinado fue una declaración. La vieja Sofía había muerto con el impacto del Mercedes rojo. En cuanto a la moda, ella descartó los tonos pastel y los trajes de lino suaves que Alejandro amaba. A través de compras online y la ayuda de Nuria, Sofía llenó su armario con sastrería impecable, colores oscuros y telas estructuradas que proyectaban autoridad. El cuerpo lisiado temporalmente no detuvo su transformación. Pero el cambio más importante fue mental. Sofía utilizó las largas horas de reposo forzado para estudiar. Se conectó a seminarios online de gestión de riesgos, ley corporativa internacional, y analizó las tendencias del mercado inmobiliario y financiero de Madrid. Desempolvó sus contactos de la universidad, aquellos amigos inteligentes que ella había apartado para encajar en el círculo social hueco de Alejandro. Ella llamó a Jaime, un antiguo compañero de clase ahora banquero de inversión en Londres. Jaime, necesito un análisis completo de la situación de liquidez en el sector de energías renovables en Andalucía. Quiero entrar fuerte,
y necesito datos duros, no rumores. Su voz era aguda, clara y profesional. No había rastro de la Sofía lamentable. Su determinación era magnética. Sus viejos contactos, intrigados por su repentino resurgimiento, comenzaron a ofrecerle información y oportunidades. Sofía estaba tejiendo una red de poder propia, completamente independiente del apellido de la Cruz. 2 semanas después del accidente, Sofía se sometió a la cirugía de la pierna, que fue exitosa. 3 días después, aún dolorida pero con la mente enfocada, dio la orden final a Elena Navarro. La notificación de la demanda de divorcio fue entregada a Alejandro en la sede de la Cruz Inversiones, justo antes de una importante reunión con inversores. Fue un acto simbólico de agresión calculada. Alejandro, en su arrogancia, apenas leyó los documentos. Los arrojó sobre su escritorio con un bufido de impaciencia. La niña quiere más dinero, le dijo a su abogado, don Rafael, por teléfono. Dile que tiene hasta el final de la semana. Estoy a punto de cerrar el trato del puerto. No necesito el drama de una esposa despechada ahora. Don Rafael, un abogado competente pero menos agresivo que Elena, revisó los papeles y notó algo inusual. La demanda no solo alegaba adulterio, sino que también incluía una lista de pruebas adjuntas, extractos de cuentas bancarias y un borrador del informe forense del accidente que ponía en duda la sobriedad de Manuela. Alejandro, esto es serio, advirtió don Rafael. Sofía no ha contratado a un abogado de pacotilla. Ha contratado a Elena Navarro. Y la mujer de Manuela, si vamos a juicio, ella intentará usar el accidente para desacreditar a su pareja. Alejandro, sin embargo, estaba demasiado ebrio de su propio poder para temer algo. Elena Navarro es una artista del drama. No tiene nada. Ella no sabe nada de negocios, solo de lazos. Ya le dije que la casa de Marbella es suya, más la pensión acordada. Sofía está sola, quebrada emocionalmente. Ella es la señora de la Cruz, no tiene la inteligencia para luchar contra mí. Manuela, que estaba en la oficina de Alejandro eligiendo una nueva chaqueta de cuero para él, se rió al escuchar el nombre de Sofía. Que nos demande. Será publicidad gratis para mí. Que todo el mundo sepa que soy la mujer que Alejandro prefiere. Dile que se vaya a casa y se cure esa pierna rota, dijo Manuela, encogiéndose de hombros, completamente ajena a la bomba de relojería que estaba a punto de explotar en sus vidas. Su actitud despreocupada y la negación de Alejandro eran exactamente lo que Sofía había esperado. Ellos creían que estaban tratando con la víctima. Pero Sofía ya no era la víctima. En su suite de hospital, con su nuevo corte de pelo y su pierna enyesada, Sofía recibió una llamada de Elena Navarro. Los papeles han sido entregados, Sofía. Alejandro piensa que es un farol. Es hora de activar la fase 2. Adelante, Elena, respondió Sofía, cerrando su portátil donde las cifras de la empresa de Alejandro brillaban en rojo. Ahora que me he despertado, es hora de que ellos tengan su pesadilla. Pasaron 3 meses. El yeso en la pierna de Sofía fue reemplazado por una órtesis elegante y discreta, y luego por nada, solo la cicatriz, un mapa plateado de su despertar. Su recuperación fue un acto de voluntad tan riguroso como su plan de venganza. Con la ayuda de un fisioterapeuta privado, no solo recuperó la movilidad, sino que adquirió una postura más firme, más asertiva. Ya no caminaba, marchaba. El plan de Elena Navarro y Sofía se activó en 2 frentes: el legal, manteniendo a Alejandro y su equipo de abogados en un estado constante de agotamiento por las mociones y demandas de información, y el social, la reintroducción de Sofía como una fuerza independiente. Sofía no regresó a la mansión conyugal. Se mudó a su ático de soltera, un espacio minimalista y luminoso que ella había subestimado durante su matrimonio, y allí estableció el cuartel general de su nueva identidad. La primera aparición pública de Sofía fue calculada con la precisión de un reloj suizo. El evento, la gala anual de la Fundación Reina Sofía para el Arte, un lugar donde los pilares de la élite de Madrid se reunían. Alejandro estaría allí, su presencia era obligatoria. Sofía eligió la noche con la deliberación de una asesina. Llevaba un vestido de gala en negro profundo de Balenciaga, con un corte estructurado que no revelaba debilidad sino poder esbelto. Su cabello, ese bob asimétrico, brillaba bajo los foses,
enmarcando un rostro que había perdido toda suavidad y ganado una dureza magnética. Entró sola. No necesitaba un hombre en el brazo, su aura era su escolta. El murmullo se extendió por el salón como un incendio. La señora de la Cruz había vuelto, no como la víctima, sino como la depredadora. Alejandro estaba en un grupo, charlando con un ministro del gobierno, con Manuela pegada a su costado. Manuela llevaba un vestido de lentejuelas doradas, estridente y llamativo, intentando dominar la atención. Pero cuando Sofía apareció, todos los ojos, incluidos los del ministro, se desviaron. Manuela se desvaneció en el fondo. Alejandro sintió el escalofrío. No era la mujer que había dejado en el hospital. Esta Sofía era una extraña, una competidora. Sofía se dirigió directamente al grupo de Alejandro. No lo saludó primero. Extendió su mano hacia el ministro y hacia otros dos banqueros importantes. Ministro, es un placer. Lamento mi ausencia, pero he estado reestructurando mi vida, dijo, su voz resonando con una confianza que no era forzada. Se dirigió a los banqueros para hablar sobre su nueva aventura. He decidido reactivar el patrimonio que mi padre me dejó. Vamos a operar bajo el nombre de Sofía Capital. Nos centraremos en la adquisición de activos en el sector de energía renovable, particularmente en aquellas empresas que están subvaloradas debido a la falta de liquidez de sus actuales propietarios. La indirecta fue tan clara como el cristal. Ella no estaba jugando a las damas, estaba jugando al ajedrez en un tablero de monopolio. Solo entonces, se dirigió a Alejandro. Su mirada se deslizó sobre él y Manuela, como si fueran dos muebles mal colocados. Alejandro, dijo con una sonrisa profesional. Qué inesperado verte aquí. Te ves bien. La frialdad de su voz lo golpeó con más fuerza que cualquier insulto. No había ira, ni dolor, solo la cortesía vacía que se reserva para un conocido irrelevante. Sofía, Alejandro tartamudeó, recuperándose rápidamente para imponer su autoridad. Pensé que todavía estabas en casa. La pierna. La pierna está perfectamente, gracias. Es sorprendente lo rápido que se curan las cosas cuando uno se deshace de las toxinas, replicó ella. Su mirada se detuvo brevemente en Manuela, quien se puso rígida. Manuela no pudo contener su furia. Toxinas. Mírate, Sofía. Estás tan desesperada por un poco de atención que vienes aquí cojeando. Esto es patético. Sofía ni siquiera la miró. Se dirigió de nuevo al ministro. Disculpe el interludio, ministro. Esas cosas pasan cuando se está en proceso de limpieza. Mañana le enviaré un resumen ejecutivo sobre nuestra propuesta de inversión en el puerto de Algeciras. Sofía se marchó con la misma gracia con la que había entrado, dejando a Alejandro en el centro de todas las miradas, con Manuela refunfuñando a su lado. La primera batalla social había terminado. Sofía había demostrado que su apellido ahora era un activo financiero, no solo una etiqueta matrimonial. A la mañana siguiente, la junta directiva de la Cruz Inversiones estaba en estado de alerta. Sofía Capital había llegado a los periódicos económicos con una discreta nota de prensa, pero era suficiente para poner nerviosos a los socios de Alejandro, especialmente a aquellos que tenían sus propios esqueletos en el armario de la empresa. Sofía y Elena Navarro, junto con un equipo de analistas de datos, estaban rastreando los puntos débiles de la compañía de Alejandro. El negocio de Alejandro se basaba en la construcción y la inversión en infraestructuras, un negocio que requiere vastas líneas de crédito y, crucialmente, una cadena de suministro estable. Aquí está la vulnerabilidad, explicó Elena, señalando un gráfico proyectado en la pared del ático de Sofía. Alejandro ha estado utilizando a un solo proveedor principal para todos sus proyectos de acero estructural, Aceros del Sur. Es una empresa familiar que está en problemas financieros desde hace 6 meses. Y Alejandro la está exprimiendo para obtener descuentos masivos, completó Sofía, recordando los comentarios despectivos de su exmarido sobre el proveedor. Si él la pierde, tendrá que comprar a precio de mercado o buscar un socio nuevo, lo que retrasará su proyecto estrella en Valencia. Exacto, asintió Elena. Tanto Aceros del Sur como la empresa de logística que maneja el transporte de equipos pesados, Logística Fénix, están en la cuerda floja. Son 2 cabos sueltos que podemos atar.
Sofía tomó el control. Su padre le había enseñado que la guerra financiera no se gana con ataques frontales, sino cortando el oxígeno. En los siguientes 10 días, Sofía Capital, actuando a través de una subsidiaria oscura en Luxemburgo, compró discretamente las notas de deuda pendientes de Aceros del Sur y Logística Fénix a los bancos, asumiendo su posición como acreedora principal. No era un movimiento costoso para su patrimonio, pero era letal para Alejandro. Una tarde, Alejandro recibió la llamada de Pedro, el director general de Aceros del Sur, con voz temblorosa. Alejandro, me temo que no vamos a poder suministrar el acero para el proyecto de Valencia. La deuda ha sido vendida. ¿Vendida a quién? ¿Y qué me importa a mí? Alejandro gruñó, impaciente, sentado en el patio de un café con Manuela, quien se quejaba del calor. No, la deuda no se vendió al banco, sino a una compañía de gestión de activos. Nos han dado 48 horas para reestructurar, y si no lo hacemos, liquidarán la empresa. Y lo siento, pero la cláusula de exclusividad con De la Cruz Inversiones acaba de ser rescindida. Alejandro sintió un escalofrío. Sin Aceros del Sur, el proyecto de Valencia se paralizaría. ¿Quién demonios era esa compañía? Su equipo legal investigó. La subsidiaria de Luxemburgo era impenetrable, una caja negra legal. La única cosa que sabían era que el dinero detrás de la compra era masivo y la intención, agresiva. La reacción de Alejandro fue el pánico disfrazado de ira. Llamó a su abogado y a sus directores, gritándoles que solucionaran el problema. Manuela, en lugar de ofrecer apoyo, solo exacerbó la situación. El estrés comenzó a carcomer la relación entre Alejandro y Manuela. La estabilidad financiera era el pilar de su amor, y ahora ese pilar se estaba agrietando. Alejandro, acostumbrado a una vida de éxito impecable, no sabía manejar la presión. Se volvió irascible en casa. El tono que usaba para dirigirse a sus empleados se transfirió a Manuela. Una noche, en el apartamento que compartían temporalmente mientras la mansión de Sofía estaba en disputa, Alejandro explotó por un asunto trivial. ¿Por qué demonios huele a quemado en la cocina?, gritó Alejandro, arrojando su chaqueta sobre el sofá. Había perdido un importante contrato de suministro ese día. Manuela, que intentaba cenar en la mesa de la cocina con su móvil, puso los ojos en blanco. Relájate, Ale. Solo es la cena. No soy tu ama de llaves, ¿sabes? Cocinar no es lo mío. Pedimos comida a domicilio. Pedimos comida a domicilio, rugió Alejandro. Esa es tu solución para todo, ¿verdad, Manuela? ¿Sabes cuánto me costó la pizza de anoche? 35 euros. 35 euros que deberíamos haber usado para la gasolina. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Manuela se levantó, su belleza perfecta distorsionada por la rabia. Tú eres el multimillonario aquí. ¿Quieres que cocine? Cásate con una cocinera. Yo soy la imagen, la mujer que se supone que debes mantener, no la sirvienta barata que debe preocuparse por los 35 euros. Estás tan arruinado que me recuerdas a mi exnovio. Cállate. Alejandro golpeó la mesa, el ruido hizo temblar los platos. Si no fuera por mí, todavía estarías vendiendo bolsos falsificados en Instagram. Muestra un poco de respeto por el hombre que te sacó de la miseria. Me sacaste de la miseria para meterme en esta locura, gritó Manuela, señalando los informes financieros dispersos en la sala de estar. Esto es un circo. ¿Y sabes quién lo está haciendo? Tu estúpida exesposa. Sofía es la que está arruinando todo. ¿Por qué no puedes detenerla? Alejandro la agarró del brazo, con los ojos inyectados en sangre. No te atrevas a pronunciar su nombre. Es mi problema. Y te recuerdo que la razón por la que estamos en esta mierda es porque casi la matas con tu coche en el puto medio de la calle. El silencio cayó sobre ellos, pesado y envenenado. Manuela se soltó con un tirón, frotándose el brazo donde él la había agarrado. El respeto había desaparecido. Había miedo, resentimiento y una dependencia mutua tóxica. Manuela no amaba al hombre, sino a la cartera. Alejandro no amaba a la mujer, sino el trofeo. Ahora que el trofeo se estaba oxidando y la cartera estaba vacía, se despreciaban.
Mientras la vida de Alejandro se desmoronaba en el ámbito personal, Sofía asestó el primer golpe maestro en el frente de los negocios. El proyecto más ambicioso de Alejandro era la construcción de un complejo de lujo y oficinas en el centro de Valencia, valorado en cientos de millones. Para este proyecto, Alejandro había creado una subsidiaria, Desarrollos Urbanos de Levante, cuya única función era adquirir las licencias de construcción y gestionar los permisos. Sofía había estado observando esta subsidiaria. Sabía que Alejandro había invertido mucho tiempo y dinero para asegurarse de que todos los permisos estuvieran en manos de esa pequeña empresa, haciéndola vital para todo el proyecto. Elena, lista para el golpe de gracia de la fase 2, preguntó Sofía en una videollamada. Ella ahora estaba trabajando desde casa, moviéndose con un ligero cojeo que usaba como un recordatorio silencioso de su propósito. Lista, Sofía. El dueño de Urbanos de Levante, un tal señor Pérez, tiene una deuda fiscal masiva y una adicción al juego que su abogado está tratando de ocultar. Está desesperado. Con la crisis de suministro de acero de Alejandro, este es el momento perfecto. Podemos ofrecerle el doble de lo que vale su empresa solo por los activos de licencia, y él ni siquiera mirará atrás. Sofía sonrió. Adelante. Pero quiero que la adquisición se haga en menos de 24 horas. Y, crucialmente, quiero que Alejandro lo descubra por la prensa económica. Que sienta el ridículo público. El trato se cerró a medianoche. Sofía Capital, a través de otra filial anónima, se hizo con Desarrollos Urbanos de Levante en una transacción relámpago. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a su oficina para una reunión crucial con los principales inversores del proyecto de Valencia. Estaba preparado para excusarse por el problema del acero. Pero el problema se había multiplicado. Su asistente entró en pánico. Señor de la Cruz, acaban de recibir un fax del Ayuntamiento de Valencia. El proyecto se ha detenido. ¿Detenido? ¿Por qué? Alejandro tomó el fax, sus manos temblando. La nueva Administración de Desarrollos Urbanos de Levante ha revocado voluntariamente las licencias de construcción, explicó su asistente, temeroso. Alegan riesgos no revelados en la cadena de suministro y fallo en la due diligence del socio mayoritario. Punto. El silencio en la sala de juntas fue ensordecedor. Alejandro no pudo hablar. El proyecto de Valencia era su salvavidas, el que iba a salvar a la empresa de la crisis de liquidez. Uno de los inversores señaló su tableta. Alejandro, ¿quién demonios es Sofía Capital? Acaban de publicar una declaración en El Economista confirmando la adquisición y la revocación de las licencias. Dicen que no pueden permitir que un proyecto de esa envergadura continúe con un riesgo financiero tan obvio. Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sofía Capital. Ese nombre. Sofía. Imposible. Ella no sabía nada de negocios, menos aún de fusiones y adquisiciones hostiles. Pero la forma en que el ataque había sido ejecutado, tan preciso, tan personal, solo alguien que conocía las debilidades ocultas de su imperio podía haberlo hecho. Se levantó de la mesa, ignorando las preguntas furiosas de sus socios, y se dirigió a la ventana. El sol de la mañana brillaba sobre el skyline de Madrid. Su fortaleza se estaba desmoronando, no por un ejército, sino por una serie de movimientos silenciosos y mortales. En su apartamento, Sofía sonrió, leyendo el artículo en línea. Había cortado el oxígeno y paralizado su proyecto más importante. El divorcio ahora sería solo una formalidad, la batalla real, la de la ruina, ya estaba ganada. Ella había regresado. No cojeando, sino pisoteando. El juego acababa de volverse letal. El ataque de Sofía, camuflado bajo el nombre de Sofía Capital, no había sido un golpe de gracia, sino el inicio de una hemorragia imparable. Tras la parálisis del proyecto de Valencia, el banco principal de la Cruz Inversiones exigió la revisión inmediata de todas las líneas de crédito. Los analistas olieron sangre y descubrieron el endeudamiento oculto y la falta de liquidez que Sofía había estado mapeando durante meses. Alejandro de la Cruz ya no era el magnate tranquilo, era un hombre en constante estado de pánico y furia. Las llamadas eran incesantes, socios que retiraban inversiones, proveedores que exigían pagos por adelantado y, lo más insoportable, Elena Navarro, la abogada de Sofía,
presentando nuevos documentos en la corte cada mañana. Maldita sea. Lo sabe todo, Manuela. Esa mujer está desmantelando mi vida pieza por pieza. Alejandro gritó una noche, arrojando una copa de vino contra el mármol de su chimenea. Manuela, sentada en el sofá con su móvil, ya no lo veía como al hombre de negocios exitoso, sino como un perdedor histérico. La ansiedad le había provocado un brote de acné en la barbilla, y su obsesión por el dinero de Alejandro se había convertido en un miedo real. Pues haz algo, Alejandro. Manuela respondió con voz aguda. Llama a tus contactos. Ofrécele la casa de Marbella, el yate. Cualquier cosa para que esa bruja se detenga. Mi reputación está en juego. Mis seguidoras me preguntan por qué no has comprado el apartamento de Dubái todavía. El apartamento de Dubái es el menor de nuestros problemas. Alejandro se volvió hacia ella con una ferocidad que Manuela nunca había visto. Esa cuenta offshore es la llave de todo. Si Sofía revela esos documentos, no solo me quita el divorcio, me quita la libertad. Y la culpa es tuya. Si no hubieras tenido un accidente con ella, si no hubieras sido tan descarada, ella habría aceptado el cheque y se habría ido. Manuela se levantó, temblando. La línea entre la pasión y el resentimiento se había difuminado. No me hables de culpa. Yo soy la que vive bajo la sombra de tu esposa mientras tú te hundes. ¿Crees que me gusta esta vida de pobreza e incertidumbre? Me prometiste seguridad, Alejandro. Manuela le lanzó una factura de su último par de zapatos. Mira esto. 2.500 euros. ¿Crees que voy a ir a un juicio de divorcio vestida con ropa barata? Necesito dinero para mantener mi imagen. Alejandro rió, un sonido seco y brutal. Tu imagen. Tu imagen es la que nos ha arruinado. Es la publicidad que nos ha hecho perder el respeto. Eres una niña caprichosa, Manuela, y no vales la mitad de lo que he perdido por ti. Manuela se echó a llorar, pero no eran lágrimas de dolor, sino de frustración egoísta. Su relación, que se había construido sobre la base del lujo y el desprecio compartido por Sofía, ahora se estaba autodestruyendo por la escasez y la culpa. El día de la audiencia final del divorcio llegó con una tormenta en Madrid, un presagio perfecto para la caída de Alejandro. La sala estaba repleta de prensa de sociedad y económica. El divorcio de los de la Cruz era el escándalo del año. Sofía llegó, vestida con un traje sastre gris acero hecho a medida. Su pierna estaba perfectamente curada. Ya no cojeaba. Su expresión era tranquila, su compostura glacial. Parecía una CEO que llegaba a una fusión hostil, no una esposa que se enfrentaba a su exmarido. Alejandro y Manuela llegaron juntos, un acto de desafío. Manuela lucía su chaqueta más cara, intentando proyectar confianza, pero su rostro traicionaba noches de insomnio y peleas. Alejandro, por otro lado, se veía tenso, demacrado, el brillo de su arrogancia opacado por la preocupación. El tono de la audiencia se estableció de inmediato. El abogado de Alejandro, don Rafael, intentó presentar el caso como un simple divorcio de alto patrimonio por diferencias irreconciliables. Elena Navarro, la dama de acero, se levantó. Su voz era fuerte y clara, resonando en la sala. Su señoría, comenzó Elena, sin rodeos, la parte demandante no busca solo una división justa de bienes. Buscamos justicia para un patrón de abandono conyugal, fraude corporativo y una negligencia criminal que resultó en una agresión física. Elena comenzó con el golpe esperable, la evidencia del adulterio. Presentó extractos de hoteles, registros de vuelo y mensajes de texto explícitos entre Alejandro y Manuela. Luego, se centró en el accidente. Y aquí, su señoría, tenemos el informe policial del 20 de mayo, dijo Elena, proyectando fotos del coche rojo y la pierna de Sofía en una pantalla. La señora Gómez, actuando como la pareja pública del señor de la Cruz, no solo atropelló a mi clienta por exceso de velocidad, sino que los análisis de sangre preliminares sugirieron imprudencia bajo una condición alterada. Este acto, su señoría, resume la absoluta falta de carácter moral y la temeridad que el señor de la Cruz exhibió al permitir que su amante pusiera en peligro la vida de su esposa. El abogado de Alejandro intentó objetar, pero Elena lo aplastó. Esto no es solo un caso civil, continuó Elena, mirando directamente a Alejandro.
es el preludio de una investigación mucho más grave. Porque la señora de la Cruz no es solo una víctima matrimonial, es una testigo de fraude corporativo y desviación de fondos. Ese fue el momento. Elena presentó los documentos que Sofía había recogido, las transferencias masivas a la empresa fantasma en Gibraltar y el uso de préstamos corporativos para financiar el lujoso estilo de vida de Manuela. El señor de la Cruz no solo engañó a su esposa, engañó a sus socios, a los bancos y al Estado español. Y para silenciar a su víctima, le ofreció la risible suma de 50.000 euros. Mi clienta, Sofía de la Cruz, pide la disolución inmediata del matrimonio, la anulación del acuerdo prenupcial por fraude, y la remisión de toda la evidencia de malversación de fondos a la Fiscalía General y la CNMV. La sala se convirtió en un caos controlado. Alejandro se puso de pie, su rostro blanco. Esto es difamación. Mentiras. Es mi dinero, mi empresa. Su dinero, financiado con deudas no reveladas, replicó Elena con una sonrisa gélida. Manuela, sentada en la banca, ya no estaba molesta, estaba aterrorizada. Ella y Alejandro se miraron. En ese instante, el amor se extinguió, reemplazado por la comprensión de que estaban unidos por un crimen que podría llevarlos a la ruina, no por un romance. El juez, un hombre estricto conocido por su aversión a la corrupción corporativa, no necesitó deliberar mucho. El veredicto fue rápido y brutal. Disolución del matrimonio. Se concedió el divorcio a Sofía de la Cruz. Nulidad parcial del prenupcial. El acuerdo prenupcial fue parcialmente anulado en la parte de división de bienes, dada la evidencia de fraude financiero conyugal. Compensación financiera. Sofía fue compensada con una cantidad sustancial por daños morales y financieros. Lo más importante, el juez dictaminó que la mansión conyugal en La Moraleja y varios otros activos clave permanecerían bajo el control de Sofía, como parte de la compensación y como garantía provisional mientras se resolvían los cargos de fraude. Investigación criminal. El juez ordenó formalmente que todas las pruebas presentadas por Elena Navarro fueran entregadas a la Fiscalía para una investigación de fraude, evasión fiscal y uso indebido de fondos corporativos. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Alejandro se derrumbó en su silla. Manuela se cubrió la cara. El silencio de la sala solo fue roto por el rápido tecleo de los periodistas. Sofía, en contraste, se puso de pie, se abrochó el botón de su traje y estrechó la mano de Elena Navarro. Fue la mano de la victoria, limpia y sin temblores. Salió del tribunal sin mirar a Alejandro. El efecto fue inmediato y catastrófico. A las 3 de la tarde, la CNMV emitió una declaración anunciando una investigación a De la Cruz Inversiones. A las 5, los bancos suspendieron toda actividad crediticia. A las 6, los socios minoritarios presentaron una demanda de liquidación forzosa. Alejandro de la Cruz perdió su empresa, su fortuna y su reputación en cuestión de horas. Su imperio, construido sobre la arrogancia y la deuda oculta, colapsó ante el ataque preciso de la mujer que él había subestimado. El desalojo. Al día siguiente, Sofía envió una orden judicial para que Alejandro desalojara la mansión conyugal de inmediato. Él y Manuela tuvieron que empacar sus vidas lujosas en cajas de cartón con la etiqueta propiedad en disputa. No tenían a dónde ir. Sus cuentas estaban congeladas o embargadas. Manuela, en un ataque de histeria, llamó a su madre, pero fue rechazada. Alejandro, humillado, tuvo que pedirle a un primo lejano que le prestara las llaves de un pequeño apartamento en el barrio de Tetuán, un lugar modesto y abarrotado, lo más alejado posible del glamour de Salamanca. La transición de la opulencia a la escasez fue un shock brutal. El apartamento prestado era pequeño, oscuro, y olía a humedad y aceite rancio. Los muebles que habían logrado salvar no encajaban en las habitaciones. La primera noche fue un infierno. Alejandro, sudando en el calor sofocante del pequeño dormitorio, intentó montar una estantería barata. Manuela estaba en la sala de estar, llorando junto a un montón de bolsos Chanel, que ahora parecían reliquias ridículas. No puedo vivir aquí, Alejandro. Esto es una posilga. Ni siquiera hay aire acondicionado. Manuela gritó. Cállate. Si sigues gritando, nos echarán a patadas de aquí. Alejandro lanzó un manual de instrucciones al suelo. Esto es lo que tenemos. Todo lo demás está embargado.
Manuela se puso de pie, su rostro pálido de rabia. ¿Y por qué está embargado? Porque eres un incompetente. Sofía, esa zorra. Ella te hizo esto. ¿Por qué no pudiste ver que ella era peligrosa? ¿Por qué no le diste los 50.000 euros para que desapareciera? Yo te di los 50.000. Y tú estabas allí, exigiendo un cheque más grande, humillándola, Manuela. Alejandro se acercó, su voz baja y peligrosa. Tú eres la razón por la que ella no aceptó. Tú y tu estúpida arrogancia. Mi arrogancia me conseguía cosas. Tú me las diste. Manuela le devolvió el golpe. Y ahora míranos. Estoy atrapada en esta jaula contigo, con un hombre que no puede pagar ni el agua. Esto no es amor, es una condena. ¿Cómo demonios voy a salir con mis amigas? Se reirán de mí. Alejandro la miró con absoluto desprecio. El trofeo se había roto y ahora era una carga. Se dio cuenta de que Manuela solo amaba lo que él representaba. Él, por su parte, solo la había usado como una reafirmación de su virilidad. Sin dinero, no quedaba nada entre ellos más que una hostilidad abrasadora. No tienes que salir con tus amigas, Manuela, dijo Alejandro con una voz que era puro veneno. Ahora tenemos que buscar trabajo. Los dos. Tendrás que vender esos bolsos si quieres comer mañana. Manuela se horrorizó. ¿Trabajar? Yo soy una modelo, no una sirvienta. Ahora eres una examante sin un duro, y yo soy un fraude que busca trabajo, gritó Alejandro. En ese momento, él se dio cuenta de la cruel ironía. Sofía no solo le había quitado el dinero, le había dejado a Manuela, la personificación de su ruina, como un castigo perpetuo. Alejandro se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de su fracaso y la amarga verdad. Sofía había ganado todo, y él y Manuela estaban atados en una miseria mutua. El colapso del rey había terminado. La era del tormento había comenzado. El desplome de la Cruz Inversiones y la subsiguiente investigación de la Fiscalía hundieron a Alejandro en un agujero negro de desesperación y vergüenza. En los meses que siguieron al divorcio, el otrora magnate se convirtió en un fantasma. El pequeño apartamento prestado en Tetuán se sentía menos como un hogar temporal y más como la mazmorra de su propia miseria. Intentó buscar trabajo en los círculos que conocía, pero la puerta siempre estaba cerrada. Su reputación no estaba simplemente dañada, estaba incinerada. Nadie quería asociarse con un hombre bajo investigación por fraude y cuyo nombre era sinónimo de desastre financiero y escándalo social. Sus antiguos amigos de golf y de la junta directiva lo evitaban en la calle. Un apretón de manos con Alejandro era una confesión de culpa. Alejandro, sin habilidades fuera de la alta dirección y la manipulación de capital, tuvo que aceptar trabajos humillantes. Primero, como guardia de seguridad nocturno en un parking subterráneo, donde la soledad era tan opresiva como el olor a diésel. Luego, como conductor de reparto para una plataforma de comida a domicilio, utilizando el coche destartalado de su primo. Cada hora de trabajo era un recordatorio físico de su caída. Las largas jornadas con el uniforme barato, las rodillas doloridas por subir y bajar escaleras con pedidos, y sobre todo, la constante humillación. Una noche, mientras entregaba un pedido en un elegante ático de Castellana, reconoció la voz de su antiguo socio, Ricardo. Ricardo abrió la puerta, vestido con un albornoz de seda. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Alejandro con la bolsa térmica naranja. ¿Alejandro? ¿Pero qué demonios? Alejandro sostuvo la bolsa con la cabeza gacha. Tu cena, Ricardo. Por favor, que tengas buenas noches. Ricardo, con la mano sobre la boca, no ofreció un saludo, ni una disculpa, ni un simple gesto de humanidad. Solo se limitó a meterse la mano en el bolsillo del pantalón. Toma, quédate con la vuelta. La moneda en la mano de Alejandro se sintió como plomo, como la limosna final a su dignidad. Él no respondió. Se dio la vuelta y se marchó, escuchando la risa contenida de Ricardo cerrando la puerta. El desprecio era más doloroso que el hambre. Mientras tanto, Manuela había demostrado que su incapacidad para la gestión financiera era solo superada por su habilidad para gastar. Había vendido la mayoría de sus bolsos y algunas de las joyas que no estaban embargadas, pero el dinero se esfumó en manicuras,
ropa que la hacía sentir menos pobre, y salidas desesperadas para encontrar un nuevo Alejandro. La casa se convirtió en un campo de batalla permanente. El colapso de la convivencia tóxica llegó un viernes por la noche. Alejandro había regresado agotado de un turno doble. Había un plato de comida fría y grasienta sobre la mesa, y Manuela estaba sentada en el sofá, vestida con un ajustado vestido negro, maquillada de forma impecable, pero con un aire de derrota. ¿A dónde vas vestida así?, preguntó Alejandro, la voz ronca de cansancio. No te importa. Estoy harta de estar aquí. Voy a salir. A lo mejor encuentro a alguien que no huele a fritanga y que sabe cómo pagar una cuenta. Manuel escupió las palabras, sin mirar el anillo de compromiso que todavía llevaba puesto, un solitario que ahora parecía una burla cruel. No vas a ningún lado. Alejandro se interpuso en la puerta. Te recuerdo que eres mi testigo clave en el caso de la fiscalía. Si te ven por ahí con otro. ¿Tu testigo? Soy tu víctima, Alejandro. Me has metido en esta posilga. Estoy tan jodida como tú. ¿Crees que yo firmé esos documentos de Gibraltar? Tú me dijiste que era un regalo, una inversión. Y ahora estoy aterrorizada de que me metan en la cárcel por tus malditos crímenes. La acusación fue un disparo a quemarropa. Alejandro se tambaleó. Yo lo hice para nosotros. Para asegurar nuestro futuro. No existe el nosotros, Alejandro. Nunca existió. Existió el lujo, existió el Mercedes rojo, existió la envidia de Sofía. Pero todo se acabó. Y tú eres un perdedor. Eres un don nadie. No tienes el coraje ni la inteligencia para enfrentarte a tu ex esposa, y mira lo que te ha hecho. Te ha dejado sin Blanca y me ha dejado a mí contigo. Manuela se arrancó el anillo de compromiso del dedo, con tanta fuerza que le dolió. La joya cayó sobre el suelo de linóleo con un sonido insignificante. Toma. Tu promesa. No vale nada, como tú, dijo Manuela, su voz temblaba por la rabia. Me voy. Estoy harta de tus gritos, de tu fracaso. Ve a pedirle a tu estúpido primo más dinero. Dile que yo no vuelvo. Alejandro, por primera vez, no reaccionó con violencia. Solo la observó, y en su mirada, Manuela vio una pena tan profunda, tan vacía de amor por ella, que se sintió aún más humillada. Vete, Manuela, dijo Alejandro, su voz baja y rota. Si te vas ahora, al menos nos queda el recuerdo de que te fuiste como llegaste, como un objeto sin valor. Si te quedas, te odiaré por cada minuto. Vete. Manuela no lo pensó dos veces. Agarró su maleta de piel sintética, que apenas contenía un tercio de sus pertenencias, y salió por la puerta, dejando a Alejandro solo con el eco de sus pasos. Ella no miró hacia atrás. El trofeo se había ido, y el rey estaba desterrado. El silencio tras la partida de Manuela era ensordecedor. Alejandro se sentó en el sofá sucio, mirando fijamente el anillo que brillaba débilmente en el suelo. No sintió tristeza por la pérdida de Manuela, sino una liberación amarga. Ella era la prueba viviente de su estúpida vanidad. Y fue en ese silencio, en la oscuridad del fracaso absoluto, que el recuerdo de Sofía regresó, no como un fantasma resentido, sino como la luz cegadora de la verdad. Recordó el día en que Sofía había roto el cheque de 50.000 euros. Él lo había interpretado como un acto de rabia irracional, como una negociación fallida. Ahora entendía. Ella no había rechazado el dinero, había rechazado el precio que él había puesto a su dignidad y a su matrimonio. Ella le había dicho, con ese gesto, que su valor era incalculable, y él, en su ceguera, le había ofrecido calderilla. Comenzó a reconstruir los momentos de su vida con Sofía. No los momentos de la pasión ardiente, que nunca existió, sino los momentos de la estabilidad. Recordó cómo Sofía había manejado la crisis de reputación cuando el primo de Alejandro había sido acusado de evasión de impuestos años atrás. Ella había usado sus contactos sociales para calmar las aguas sin un grito ni una queja. Recordó su calma en las cenas de negocios, la forma en que ella podía debatir sobre la política monetaria o el arte con igual elocuencia, ganando el respeto de los hombres más duros. Manuela solo sabía coquetear y gastar. Sofía era una socia, un pilar.
Recordó su voz tranquila en el hospital cuando él le había preguntado, «Todavía no estás muerta, ¿verdad?». Él había sonreído con alivio, pero ella se había quedado en silencio. Él ahora entendía la verdad oculta. La Sofía que amaba a Alejandro de la Cruz murió justo en ese momento. Y yo la maté. La culpa se apoderó de él, pero no una culpa moral, una culpa pragmática. Había cambiado el oro por el cobre. Había destruido la estabilidad, el respeto y la fortuna por una aventura tóxica que se había derrumbado con la primera señal de escasez. Alejandro encendió el pequeño portátil de su primo y, con manos temblorosas, buscó el nombre que se había prohibido a sí mismo pronunciar durante meses, Sofía de la Cruz. Lo que encontró no fue el relato de una mujer destrozada, sino el de una fénix. Las noticias estaban por todas partes. Sofía Capital adquiere el 40% de Renovables Iberia. Sofía de la Cruz, nueva filántropa y inversora de riesgo, presenta su estrategia de mercado en Londres. Sofía era más grande, más poderosa y más influyente que nunca. Su rostro sonriente en las fotografías de prensa era sereno, lleno de la paz que él había perdido. Su ropa, su peinado, su postura, todo gritaba control y éxito. Ella no solo había recuperado su vida, la había multiplicado. Lo más cruel de todo fue una entrevista que ella dio a una revista de negocios de élite, donde se le preguntaba sobre el divorcio. «Mi divorcio no fue una pérdida, fue una inversión a largo plazo», había dicho Sofía con esa mirada fría. «Invertí 3 años en un matrimonio sin futuro. Cuando me liberé, mi retorno fue inmediato. Aprendí que la confianza y la transparencia son los activos más valiosos, no los que se ocultan en cuentas offshore. No me arrepiento de nada, el precio que pagué por mi libertad fue justo». Alejandro leyó la última frase una y otra vez. El precio que pagué por mi libertad fue justo. Su libertad costó 50.000 euros de desprecio. La libertad de ella costó su fortuna, su carrera y su cordura. Se dio cuenta de que el verdadero castigo de Sofía no era la cárcel, ni la pobreza, ni la humillación. El verdadero castigo era dejarle la vida intacta, perfecta, al mismo tiempo que le revelaba lo que él había perdido. Ella no tenía que maldecirlo. Su propia vida de miseria era la condena. Alejandro, por primera vez desde el accidente, fue a la cocina y cogió una botella barata de ginebra. No lo hizo para beber, sino para mirar su reflejo distorsionado en el cristal. Vio el rostro demacrado, el bigote descuidado, los ojos hundidos por el insomnio. Él era el hombre que había despreciado a Sofía. Él era el hombre que había elegido la toxicidad efímera sobre el respeto duradero. Levantó la botella en un brindis amargo hacia el techo. «Ganaste, Sofía», susurró. «Y lo peor de todo es que ni siquiera te importó verme caer. Era tan solo negocios». El arrepentimiento era una sensación física, un nudo frío en el estómago que nunca se desataría. Él había deseado la muerte de su esposa, y ella le había devuelto el favor, matando al hombre que él era. Se había quedado con vida, pero en la ruina, y obligado a recordar cada día lo que había tirado por la borda por un capricho barato. Él era el rey del colapso, destinado a vivir el resto de sus días en la amargura del recuerdo, atado para siempre a la cifra de 50.000 euros, el precio de su alma. 2 años no pasaron, fueron cosechados. Para Sofía, cada mes que pasaba era una capa de barniz sobre una vida recién construida, una vida que ya no se medía por el apellido de su marido, sino por la solidez de sus propios logros. Sofía Capital era un nombre respetado, no solo en Madrid sino en las capitales financieras de Europa. Ella había cumplido su promesa, invirtiendo de manera agresiva y ética en energías renovables, combinando la perspicacia de su padre con la implacable frialdad que Alejandro le había enseñado. Sofía, la CEO, era la antítesis de la señora de la Cruz. Llevaba su éxito con una elegancia tranquila, una serenidad inquebrantable que la hacía magnética. La cicatriz en su pierna, el mapa plateado de su despertar, había desaparecido bajo un estricto régimen de fisioterapia y láser, pero ella no necesitaba el recordatorio físico, su propósito estaba grabado en su alma. Su vida estaba llena de sustancia, gestión de su fondo, charlas en foros económicos, y una fundación de arte que había sido su única pasión no compartida en el matrimonio. No había vuelto a casarse.
Disfrutaba de una soledad productiva, de citas esporádicas sin drama, y de una paz que consideraba su activo más valioso. Su ático de soltera, ahora rediseñado con muebles de diseño y amplios espacios de trabajo, era su fortaleza, su jardín de paz. Mientras tanto, la sentencia de la fiscalía había sido tan precisa como los ataques de Sofía. Alejandro de la Cruz había sido condenado por varios cargos de fraude fiscal y malversación, aunque había evitado la cárcel gracias a un acuerdo de última hora y una fianza masiva pagada por el sacrificio de los últimos activos familiares legítimos. Su nombre estaba en todas las listas negras. El hombre que había ofrecido 50.000 euros por su silencio ahora debía millones al Estado y a sus acreedores. El castigo más cruel de Sofía no había sido la ruina, sino el regalo de Manuela. Obligados a permanecer juntos por la dependencia mutua de sus problemas legales, Alejandro y Manuela habían caído en el infierno de la convivencia tóxica, sin dinero para suavizar sus diferencias. Alejandro, tras la humillación de ser repartidor, había logrado encontrar un puesto como vigilante nocturno en un centro comercial, cerca del barrio de Vallecas, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Por las mañanas, intentaba hacer gestiones para recuperar algo de su reputación, pero siempre fallaba. Manuela, incapaz de trabajar en algo que no fuera posar o gastar, se había visto obligada a vender la ropa de alta costura que conservaba en un mercadillo de segunda mano por internet, manteniendo una fachada patética en redes sociales con filtros y mentiras. Pero la realidad la carcomía. La belleza de Manuela, que había sido su arma, ahora se estaba marchitando bajo el estrés y la falta de comodidades. Un jueves por la tarde, Sofía se encontraba en el barrio de Tetuán, precisamente donde Alejandro había vivido en el pequeño apartamento de su primo. No estaba allí por venganza, sino por negocios. Sofía Capital estaba invirtiendo en un proyecto de vivienda social en la zona, una ironía que no pasó desapercibida para ella. Había estacionado su Bentley en una calle lateral. Acompañándola estaba Jaime, su antiguo compañero de universidad y ahora socio de confianza. Iban camino a un café modesto para reunirse con el arquitecto del proyecto. La oportunidad es masiva, Sofía, decía Jaime, revisando un plano enrollado. Este proyecto no solo es rentable, sino que nos da un prestigio que Alejandro nunca pudo comprar, legitimidad social. Sofía asintió, enfocada en la discusión. La rentabilidad es crucial, Jaime. Pero la transparencia lo es más. Asegúrate de que los fondos fluyan directamente a las cuentas correctas. No quiero atajos. Mientras caminaban por la acera, Sofía sintió de repente un disturbio sordo, una oleada de tensión que emanaba de un kiosco de prensa cercano. Dos voces, una masculina y áspera, y otra femenina y estridente, discutían. Te dije que no teníamos. Tenemos 10 euros hasta el lunes. 10. ¿Y lo gastaste en ese estúpido tinte de pelo? Alejandro gritó, su voz distorsionada por el cansancio y el resentimiento. Alejandro estaba vestido con un uniforme de guardia de seguridad sucio, de un tono azul pastel descolorido, 2 tallas más grande. Llevaba una gorra que le ocultaba la mitad del rostro, pero la barba descuidada y la palidez de su piel eran imposibles de ocultar. Frente a él estaba Manuela. Llevaba un vestido ajustado de licra, tratando de emular el glamour de su pasado, pero el tejido barato y el maquillaje excesivo solo resaltaban su deterioro. Estaba agitando una bolsa de plástico con una caja de tinte. 10 euros no me matarán de hambre, Alejandro. Pero si no tengo buen aspecto, nadie me dará trabajo. Ni siquiera de camarera. Soy Manuela Gómez. La gente me conoce. Manuela chilló, golpeando su bolso contra su cadera. La gente te conoce como la amante del fraude. Manuela, el escándalo eres tú. Alejandro la agarró por el brazo, con la misma furia tóxica que había usado en el hospital. Tienes que devolver el dinero del tinte. Lo necesitamos para la multa de aparcamiento. No. Manuela se liberó, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. Estoy harta de ti. Estoy harta de este olor a sudor y pobreza. Si te hubieras ocupado de Sofía a tiempo, si no hubieras sido un perdedor, no estaríamos aquí. Yo fui un perdedor cuando te conocí, Manuela. Ella era la ganadora. Ella me hizo esto. Ella nos ha atado juntos para castigarnos. Alejandro escupió,
su rostro contraído por la autocompasión y la rabia. Sofía y Jaime estaban a solo 3 metros de la escena. Jaime se había detenido, sorprendido. «Disculpa, Sofía», murmuró Jaime. «Creo que es Alejandro de la Cruz y su Manuela. Míralos, es terrible». Sofía se detuvo. Ella los vio. No sintió la oleada de ira que había dominado su cuerpo en el hospital. No sintió la euforia de la venganza. Ella no sintió nada. Los observó como se observa a una escena de teatro callejero mal ejecutada. Alejandro, con su uniforme andrajoso, era la personificación de la derrota. Manuela, con su vestido gastado y su desesperación a flor de piel, era el trofeo roto que él merecía. Estaban atrapados en un círculo luncun KS2HN, TRNG-PHTLN no BNG SNGO COBA S INDINCA y PHNG. El mayor terror de Alejandro había sido el escándalo, la ruina pública. Sofía se había encargado de que sucediera. Pero el verdadero castigo fue la obligación de vivir su miseria juntos, consumiéndose lentamente. En ese momento, Alejandro levantó la cabeza. Vio a Sofía. El sol de la tarde brillaba en el rostro de Sofía, iluminando el traje de Armani y la calma glacial de sus ojos. No había burla, ni odio. Sus ojos no se posaron en él ni en Manuela. Su mirada parecía pasar a través de ellos, hacia el arquitecto que esperaba al final de la calle. Alejandro sintió que el poco aire que quedaba en sus pulmones desaparecía. Su derrota no estaba escrita en los informes de la CNMV, estaba escrita en la nada que veía en los ojos de Sofía. Ella no lo odiaba, porque el odio requiere compromiso. Ella lo había borrado por completo. Manuela, viendo la expresión congelada de Alejandro, se dio la vuelta. Vio a Sofía, el bob sofisticado, la postura perfecta, la ropa que valía más que sus ingresos de un año. El contraste le cortó la respiración. Ella intentó alisar su vestido, buscando desesperadamente algún punto de contacto con su antigua vida de arrogancia, pero era demasiado tarde. Sofía ni siquiera parpadeó. Ella no disminuyó su paso. «Continúa, Jaime», dijo Sofía, su voz fuerte y clara, enfocada únicamente en los negocios. «Necesitamos cerrar el financiamiento antes de que termine el trimestre». La irrelevancia no es una opción para Sofía Capital. Ella usó la palabra irrelevancia. Una puñalada invisible. Para Alejandro, esa palabra fue el golpe final. Él había intentado pagar su vida con 50.000 euros. Ahora, para ella, él y Manuela eran menos que basura, menos que el aire que respiraba, eran el ruido de fondo que ella ignoraba mientras discutía sobre millones de euros. Sofía y Jaime pasaron junto a ellos. Manuela comenzó a llorar en silencio, una mezcla de rabia y desesperación. Alejandro se quedó inmóvil, mirando la espalda de su exesposa que se alejaba. Él se dio cuenta de que la puerta de su jardín se había cerrado para siempre. Él estaba condenado a vivir en el infierno de su propia elección, con el único recuerdo constante de lo que había perdido, la mujer que ahora era completamente feliz sin él. Se giró hacia Manuela, pero ya no había ira, solo una tristeza infinita. Él recogió el tinte de pelo del suelo. El castigo había terminado. Él era el fantasma. Ella era la vida.